Sofía, muchas gracias por venir hoy. Quiero empezar por preguntarte, ¿qué es el duelo? El duelo, Pietro, es un proceso porque todas las personas pasamos, es algo sumamente natural cuando tenemos algún tipo de pérdida. Yo creo que estamos como muy acostumbrados y acostumbradas a escuchar que el duelo necesariamente es por pérdida de un ser querido, ¿verdad? Pero no necesariamente, es como vamos, cuando tengo alguna pérdida de algo que es importante para mí, que es valioso, desde una persona, por supuesto, hasta una mascota, hasta que perdí una relación de pareja con todas las expectativas, ¿verdad? Que eso podía incluir, hasta que perdí, no sé, un puesto de trabajo, una amistad, ¿verdad? Que esas duelen montones y a veces ni siquiera hablamos de eso, o y no sé, hasta un objeto, ¿verdad? Que para mí era súper valioso y resulta que lo perdí, ¿verdad? Y eso va a generar toda una reacción en mí, ¿verdad? En donde mi cuerpo hasta que se va como a volver muy hacia adentro, a ver qué es lo que está pasando, porque algo se perdió y necesito restablecer el equilibrio. Eso es lo que pasa, digamos, y lo que conocemos como un proceso de duelo. Podríamos decir que el duelo es natural, o sea, que es algo que nos pasa a todos o que nos puede pasar a todos. Sí, 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 o sea, tal cual. Y nosotros, vamos, quizá como desde chiquititos experimentamos diferentes tipos de duelo. Digamos, en la teoría, vieras que se habla que hay dos tipos de duelo, digamos, dos tipos de circunstancias que pueden generar un duelo. Hay situaciones que tienen que ver con el desarrollo, es decir, pasar de la niñez a la adolescencia, por ahí un dulillo, de la adolescencia ya a la adultez, a veces lo que llama la gente las crisis de los 40, de los 30, de los 50, ¿verdad? Por ahí como que también podemos interpretar como una pérdida de una faceta de la vida, ¿verdad? En donde cada una va a tener sus particularidades. Esas son como del desarrollo, ¿no? Como crisesillas del desarrollo. Y hay ya cuestiones más circunstanciales, ¿no? Que tal vez no todo el mundo pasa por que fallece un ser querido, una ruptura muy, muy específica, ¿verdad? De una pareja que tal vez teníamos demasiado tiempo, un proceso de enfermedad, ¿verdad? En donde también hay una pérdida de salud, como que creemos que somos invencibles, ¿no? Hasta que tal vez llega una enfermedad y ahí también puede haber un proceso de duelo. Entonces, creo que es una condición muy inherente al ser humano. O sea, son obligatorios los procesos de duelo, unos más chiquitos, otros más grandes, pero de fijo, todas las personas vamos a pasar por ahí. Qué vacilón, yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, yo tenía como un apego muy grande a todo. Y me pasaban como mini, no sé si duelos, pero como mini sufrimientos por varas. Digamos, me acuerdo que en algún momento el control, tenía como 3 años o 4 años, y el control de la tele Ajá, que teníamos se jodió y mis papás fueron y compraron un control de tele nuevo, o sea, la vara ajá. más básica. Y Sí, me sí. acuerdo que sufrí como más el control de la tele que tenía, o sea, yo tenía muchos apegos como a varas Ajá, circunstanciales. ajá. Y creo que no fue hasta que lo mencionaste ahora con mascotas, no fue hasta que se murió mi Ujú. primer perro, Camila, que, que fue como la primera vez que creo que sentí como la diferencia, por lo menos para mí, Ajá, entre como, ok, esto es triste o esto me huevó o soy un chiquito que sufrí como una ajá. vara, a esto me está quebrando como el alma, ¿sabes? Ajá, como que Como, me tambaleó, ajá. digamos. Y es interesante porque creo que, no sé, tal vez, bueno, depende de la persona, pero para muchos creo que ese es como el primer encuentro con la muerte. Eso o los abuelos, creo, tal vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Obviamente, o sea, hay personas, ¿verdad? Como que tienen situaciones diferentes, pero sí, quizá el tema de las mascotas suele ser como de lo primero, ¿verdad? Que uno empieza a tener noción. Aunque vieras que es muy curioso, pero hay personas que están mucho más sensibilizadas con el tema de la muerte, digamos, específicamente con el tema de las pérdidas. Entonces, yo he conocido personas que, no sé, desde chiquitos, ¿no? Los papás les enseñan como a mirar los árboles, o sea, los árboles y se van perdiendo, las flores se marchitan, las hojas se caen. Y aquí voy a meter la cuñita porque me parece súper importante que también nosotros nos acerquemos a la muerte, a la pérdida de una forma diferente, porque es algo demasiado natural, ¿no? Y poder verlo en diferentes situaciones, en la naturaleza, va a ser súper importante también para cómo nosotros vemos la muerte, las pérdidas cuando llegan. Si nosotros nunca se nos ha hablado de esto, obviamente, cuando no suceda, uff, nos va a botar del caballo, ¿no? Como dice uno, o sea, nos va a dejar un poco más feos que si tal vez nosotros empezamos a hablar y a reconocer este tema de a temprana edad, ¿verdad? ¿Qué tanto, y menos que varía de persona en persona, pero qué tanto del duelo es el sufrimiento, o no sé qué la palabra usar, por la pérdida de algo,
y qué tanto has visto como que también es la confrontación con la mortalidad, ¿verdad? O sea, no sé, siento como que muchas veces en el proceso de muerte estar así, la realización de que no voy a tener a esta persona o perdí algo, pero creo que también a veces entra como toda una parte como existencial de confrontamiento con la muerte en sí, con el tema de la muerte. Full, sí, o sea, cuando es muerte, o sea, perdón, cuando es un duelo por una muerte, ¿verdad? Tal cual, yo creo que a todos, ¿no? O sea, por más cercana o más lejana que sea la persona, como que a veces uno dice, uy, ¿verdad? O sea, no somos tan eternos y claro, como nunca pensamos en la muerte, porque es un tema hiper mega recontra tabú en esta sociedad, cuando sucede, obviamente una dice como, hey, ¿verdad? O sea, sí, y creo que es como muy natural también que nos dé como mucho temor o que a veces ni siquiera sabemos cómo hablar del tema, como que nos asusta tanto que nuestra primera reacción es evitación, ¿verdad? O sea, hey, no, no diga eso, ¿verdad? Incluso cuando alguien lo habla, he escuchado en muchas ocasiones ese, ay, no, no piense en eso, no, no piense tonteras, ¿verdad? Cuando es al fin y al cabo algo demasiado natural, ¿verdad? Y todo este tema de duelo creo que también tiene que ver con algo muy existencial, ¿verdad? Es como, ok, a veces es un pensamiento que a mí me gusta mucho, el tener esa idea de que la vida vale porque somos finitos, ¿verdad? Y que poder sacarle el jugo y poder aprovecharla con la circunstancia en la que estemos realmente vale porque no será eterna. Claro. Sí, como que el valor intrínseco de estar acá es el hecho de que algún día no vamos a estar. Exactamente. Y aunque esa puede ser una idea que quizá en algún momento nos pueda remover demasiado y nos pueda generar mucho dolor y podamos estar agarrados contra esa realidad, a veces también, viéndolo de otra perspectiva, podría ser algo que nos ayude a llevar también los procesos de duelo. Y también el duelo nos enseña a vivir. Es un poco paradójico, ¿no? Es como esa paradoja del duelo, ¿no? Que nos enseña a vivir también. Bueno, yo he visto y tuve en mi vida, como te comentaba ahora, mi mamá murió hace 4 años. Y para mí fue interesante estar tan cercano a un proceso de muerte porque vi muchas reacciones. Y ahora hablábamos un poco de como qué es normal en esas reacciones y qué no es, ¿verdad? Porque vi personas que eran muy cercanas a mi mamá que, no sé, tomaron una decisión de quiero empezar a vivir. Y como una urgencia por hacer cosas y viajar y, ¿verdad? Como tengo que ir a vivir mi Sí, sacarle vida. el jugo. Otra gente que se cerró por completo, o sea, eso como, y todavía el día de hoy no conversamos del tema, ¿verdad? Como que pasó, pero no pasó, pero Ajá, fue ajá. alguna situación que está por allá. Entonces, no sé, tal vez háblame un poco como de qué son esas reacciones al duelo y qué es normal o qué Ajá, podemos esperar cuando pasan este tipo de cosas. ajá. Y me gusta mucho como lo decís porque tal vez a las personas que puede que no estén viendo el video, cuando decimos normal, esperable, lo hacemos entre mil comillas, porque al fin y al cabo no es como que nosotros podamos decir, ok, esta es la receta, esto es lo que sucede y si no te pasa, ¿verdad? Ya no le está haciendo bien para nada. Todos los duelos son diferentes, ¿verdad? O sea, como dicen, para gustos colores, bueno, o sea, para gente duelos, ¿verdad? Porque hay muchísimas manifestaciones que van a depender de un montón de circunstancias que tienen que ver con, ¿verdad? Con el contexto de la persona. Entonces, eso es quizá como lo que más me gustaría dejar claro. Ahora, el duelo va a afectar como todas las esferas ¿verdad? Mías como persona, de cualquier persona. Va a afectar obviamente en la parte mental, la parte emocional y la parte fisiológica, ¿no? O sea, cómo mi cuerpo está reaccionando, cómo, mira, es que hasta la digestión se altera, ¿verdad? O sea, la parte fisiológica, obviamente la parte social, la parte espiritual, va a trastocar absolutamente todas esas esferas en mayor o menor medida y, y bueno, para tratar de ordenar un poco, en la parte mental, creo que es súper importante que sepamos que, vamos a ver, los estudios en neurociencia, ¿verdad? En neuroimagen que se han hecho en personas que están pasando por procesos de duelo, lo que han visto es que el cerebro puede tener una reacción muy similar a cuando la persona experimenta una situación traumática, ¿verdad? Y una tal vez de los efectos más particulares que puede tener el proceso de duelo es que se ha visto que en la parte prefrontal, ¿no? Que es como esta parte adelante del cerebro, que se encarga mucho de la atención, de la memoria, de la concentración, ¿verdad? De planificar y de todas estas funciones que se llaman como ejecutivas, ¿no? Que nos ayudan a ejecutar cosas durante nuestro día a día.
como que baja su nivel de activación. Entonces, claro, si esa parte de nuestro cerebro baja su nivel de activación, quiere decir que muchas cosas no vamos a estar funcionando a como estamos acostumbrados. Es común que se nos olviden cosas, es común que estemos dispersos, es común que dejemos de prestar atención, incluso que en el trabajo ni siquiera tal vez podamos rendir, o en el estudio no podamos rendir como normalmente lo hacemos. Y esto lo pongo sobre la mesa porque de alguna forma es de las cosas que más genera frustración, ¿no? Porque a veces el proceso es tan doloroso que queremos ir y hacer como si no estuviera pasando nada, ¿verdad? Y topamos con pared porque nos damos cuenta que no podemos, ¿verdad? Porque incluso nuestro cerebro no está ahí. Ahora, esto es algo que pasa, ¿ok? Que no es eterno, no es que nuestro cerebro quede así jamás. Pero sí ocupamos como cierto tiempo también como para que las cosas vuelvan un poquito a esa normalidad. Pero que hay que pasar por ahí, toca pasar por ahí. Lógicamente, además de esto, ¿verdad? Que se ha observado a nivel cerebral, es común que tengamos pensamientos como de un tinte más oscurillo, ¿verdad? Como dice la gente. Es normal que tengamos pensamientos o sea, no sé, de por qué pasó esto, por qué a mí, o por qué a la otra persona. Muchos por qué es que al fin y al cabo son preguntas que no tienen respuesta, ¿verdad? Pero como que a veces nos podemos quedar súper enganchados ahí, a veces pensamientos muy negativos, ¿verdad? Decir, no, pero entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué la vida? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Para qué tal y tal cosa? Y a veces hasta incluso tenemos estos pensamientos de, ¿para qué querer a alguien? ¿Para qué tener una mascota si después, pum, ¿verdad? Van a ir el golpe. Esos pensamientos, de alguna forma y entre mil comillas, son normales, son esperables, pues la idea es que no persistan demasiado en el tiempo, ¿verdad? O que se exacerben demasiado al punto de que me lleven a mí a tomar decisiones que tal vez me puedan hacer daño, pero bueno, digamos que en esos momentos puede ser sumamente esperable. Obviamente esto va a ir acompañado de emociones muy fuertes, ¿no? O sea, puede haber mucha desesperanza, puede haber tristeza, puede haber enojo. Y aquí es muy interesante porque cada persona como que lo puede sentir quizá un poquito diferente, ¿verdad? Pero bueno, llamemos que va a haber un malestar, ¿verdad? Que va a ser parte del proceso, en donde de verdad vamos a tener pérdida de energía. Puede ser que sintamos, la gente lo describe como un hueco acá, como en la panza, ¿no? Como un vacío. A veces me puede temblar el cuerpo, el corazón, puede ser que me lata súper fuerte. Es común que vaya a haber un periodo, Pietro, en donde las emociones estén como locas, ¿verdad? O sea, como que estoy súper bien y lloro y ya luego me alegro y luego vi una hormiga y esa hormiga me acordó de tal cosa que pasó con esa persona, entonces llore, ¿verdad? No todo el mundo llora, no todo el mundo necesita llorar, pero sí expresarlo, ¿verdad? Esto va a ser importante. Vieras que es curioso cómo también hay manifestaciones que tal vez a la gente le pueden preocupar un poquito porque no es tan común. Por ejemplo, que yo tenga alucinaciones. Wow. Como, uy, creí que lo vi, pero yo sé que no puedo verlo porque no está, pero como que lo vi. O creo que lo escuché, pero sé que no tiene sentido que lo haya escuchado, pero, ¿verdad? Pero sucedió. A veces son cuestiones muy fugaces, sí, fugaz, pum, pasó y entonces empiezo, ok, suave, estoy loca, no estoy loca, pero ¿verdad? ¿Puede ser o no puede ser? Sí puede ser. Obviamente son síntomas que quizá hay que irlos observando para ver qué tanto se repitan, ¿no? Pero en una situación de duelo puede suceder perfectamente, ¿verdad? Y bueno, es normal que se me altere o que se me trastorne un poco la parte alimentaria, ¿verdad? Que me aumenta demasiado el apetito o que más bien deje de comer, que el sueño se me altere montones. Y aquí es súper importante que, por ejemplo, si hay personas que tienen enfermedades crónicas, mira, está pendiente del corazón, ok, si hay un tema de diabetes o lo que sea, hey, revísate, porque el cuerpo también, ¿verdad? Siente y le pasan un montón de cosas. Entonces, hasta en esto hay que prestar atención, ¿verdad? La idea, de nuevo, no es que hay una receta, yo no podría decir, todas estas manifestaciones deberían ser el primer año porque ya después no, ¿verdad? Para nada. Creo que es algo que también hay que ir viendo en el camino para ver hasta dónde estos síntomas sí pueden ser esperables o hasta dónde más bien puedan estar siendo, o sí puedan estar siendo como factores de riesgo que puedan complejizar el duelo y que puedan hacer que sea mucho más difícil elaborarlo como tal, ¿no? Como ir saliendo de ahí. ¿Qué tan cierto es esto de las
etapas del duelo que uno escuchó toda la vida, ¿verdad? Ajá, Como negación, aceptación, ajá. ira, frustración. ¿Cómo de dónde viene eso? Eso, vamos a ver, en torno al tema del duelo, que es demasiado complejo, han existido muchas teorías, o sea, muchas, ya de verdad, demasiadas teorías que tratan de explicar el duelo. No es como que exista una teoría que uno dijera, uff, agota el tema, o sea, lo explica 100%. No, porque el duelo de verdad es muy complejo, pero esto de las etapas viene de que cuando hubo todo como este estallido, ¿verdad? En la literatura, de poder estudiar qué es el duelo y todo, eh, se veía el proceso de duelo como si fueran fases, como si fueran etapas. Entonces muchas de las teorías iban por esa línea. La teoría más famosa, ¿verdad?, que va en esta línea de etapas es la de la doctora Kubler-Ross, ¿verdad? Una doctora impresionante que ella trabajaba con personas en cuidados paliativos, trabajaba con personas que probablemente estaban prontas a fallecer, entonces ella fue observando cómo era ese proceso, tanto en duelo de los familiares como en duelo de la persona misma, ¿verdad? Entonces ella desarrolló esta serie de etapas que no es como que de fijo pasas de una a la otra y ya no te puedes devolver, no, o sea, vos vas, ¿verdad? Pasando como por diferentes procesos, a veces uno se devuelve, a veces uno se adelanta, pero esta teoría, que igual no podemos hablar del duelo sin hablar de ella, es súper importante porque dice que hay una primera etapa, por decirlo así, en donde lo que experimentamos es una fase de negación o shock, digamos, o sea, es como no, o sea, no, esto nada más no puede estar pasando, no tiene sentido, no, y por más que uno como que racionalmente, ¿verdad?, pueda explicarlo, es como una parte de nosotros que nos dice, no, esto no puede ser, ¿verdad? Que esto es cierto. Muchas veces, o sea, vamos a pasar por esta fase de suave en toque. No, no, ¿verdad? O sea, esto no puede estar pasando. Después de esta fase de negación, viene una fase como de ira, ¿verdad? De nuevo, no es que uno no pueda ir de una fase a otra, pero bueno, la ira también puede ser parte del proceso. Y a veces es ira o enojo o enfado, como quieran decirle, hacia un montón de cosas, ¿verdad? Puede ser hacia mí mismo, puede ser hacia los demás, puede ser hacia Dios, hacia el universo, hacia la vida, hacia los doctores, hacia cualquier persona, ¿verdad? Por lo que sea que haya sucedido. Como que la doctora plantea como que uno necesitaba enojarse, ¿verdad? Porque es parte de, no es algo que va a perdurar eternamente, pero bueno, digamos que es una etapa. Luego había otra que era la negociación, perdón, que es este tema como de, ay, no sé, Diosito, yo prometo que si, ¿verdad? Yo hago y me porto súper bien y hago todo lo que usted quiera si esto no pasa, ¿verdad? O incluso una relación de pareja. No, Pietro, yo voy a cambiar, yo te prometo que voy a ser diferente, yo te prometo que, ¿verdad? Que, no sé, que voy a cambiar mi forma de ser para agradarte a vos. Esa es la famosa negociación. El ver cómo en ese estira y encoge, ¿no? Como dice una, logra que las cosas cambien, porque a veces la realidad de verdad es muy difícil de enfrentar. Después de esa negociación viene lo que la doctora llamaba fase de depresión. No es la depresión clínica, ¿vale? Que nosotros tal vez conocemos un poco más de no quiero nada, me quedo en la cama, no necesariamente, sino hace referencia como una tristeza muy profunda, como una fase de pena, como una desesperanza, como un sin sabor, ¿no? Como una cosa ahí muy triste, para terminar en una fase de aceptación. Aceptación es cuando ya vos sos capaz de decir, ok, puedo entender esto. Aceptación hace referencia a dos cosas, ok. A veces uno puede aceptar lo que pasó, como que uno puede aquí en la cabecita racionalizarlo y puede decir, sí, estos fueron los hechos y esto es lo que sucedió, yo lo acepto, ¿verdad? Pero tal vez no estoy aceptando todo lo que eso implica, todas las emociones que van a venir con eso, que son a veces las que más quiero evitar, ¿verdad? Porque a veces es más sencillo para algunas personas entenderlo y poder verbalizarlo, pero ya experimentar todo lo que eso conlleva, toda la tristeza, todo el dolor, todo lo que me puede revolcar, ya son otros 100 pesos, como dicen, ¿no? Aceptar es también aceptar esa parte, es abrirse, es tener esa apertura para poder experimentar lo que sea que este duelo implique, ¿verdad? Esas son las teorías como de las etapas. Ahora, nuevas aproximaciones, digamos, a partir de los 1997, creo que fue de las primeras, empiezan a hablar del duelo no como etapas, sino como tareas, como caminitos que vos tenés que ir trazando todos al mismo tiempo, unos más que otros, para poder irlo elaborando. Es decir, como entender el duelo
en esas rutas que hay que transitar sí o sí. Y la elaboración del duelo, es decir, poder recordar sin tanto dolor, eso es a lo que llamamos una elaboración del duelo, que cuando lleguemos allá, de fijo tenemos que ir transitando estas 4 vías, por lo menos, que una de las más famosas es planteada por Worden y varios colaboradores y colaboradoras, en donde plantean que estos 4 rutas, estos 4 caminos, digamos, por las que fijo hay que pasar, son igual, los pasas todos al mismo tiempo. El aceptar la realidad de la pérdida, que va muy en la línea, ¿verdad?, de lo que planteaba la doctora, de aceptar tanto mentalmente como emocionalmente y fisiológicamente y todo lo, con apertura a lo que sea que eso signifique. Expresar las emociones va a ser otro camino re importante, ¿no? Procesar las emociones pasa porque yo les ponga palabra y porque yo las viva. No puedo no vivirlas, no hay forma de brincarse esa parte, por más dolorosa que sea. Entonces, expresar las emociones escritas, hablándolo con alguien, llorando, a veces cantando, a través de la música, del arte, de la forma que sea, pero que lo hagas, eso va a ser también súper importante. Hay un camino en particular, ¿no?, que es esa adaptación a mi vida, ahora que rompí con mi pareja, ahora que tal vez esa persona importante ya no está, el saber que tal vez voy a llegar a la casa y ya mi mascota no va a estar rascando la puerta, ¿verdad? O sea, es adaptarme a lo que significa, ¿verdad? Que a veces, no sé, si fue mi esposo quien falleció y tal vez él pagaba todas las deudas y yo no tengo ni idea de cómo se pagan todas esas cosas. Es como irme adaptando, ¿verdad? Y para cada pérdida pues va a tener sus circunstancias particulares. Y otra ruta que es súper importante, ellos le llaman aprender a recolocar a esa persona que ya no está. Vamos a ver, mucha gente dice, por ejemplo, que mi papá falleció, ¿no? ¿Cómo lo recoloco? O sea, ¿cómo hago para verlo de una forma diferente? Hay gente que dice, bueno, veo a mi papá como ese ángel que me acompaña, que me cuida, en las relaciones de pareja, ¿no? Uy, esa persona, ¿cómo la recoloco? Yo tuve que pasar por ahí, me enseñó un montón, la relación fue espantosa, pero bueno, aprendí un montón. Eso es aprender a recolocar, ¿verdad? Hasta incluso, yo voy a decir algo que espero no esté mal, pero cuando la gente dice como, ese es el cacas, bueno, ahí como que lo recolocó con humor y todo, pero esto habla también de que lo estás colocando diferente en tu mente. Y eso también va a ser parte del proceso, ¿verdad? Es como, y lo decíamos al inicio, bueno, ahora fuera de la grabación, la idea es que el duelo se mueva, para donde sea, pero se mueva, sin que vos estés tal vez cayendo en hacer cosas que te puedan hacer daño a vos o que compliquen más el proceso. Cuando uno piensa en esas etapas, ¿cómo maneja uno el tiempo? ¿Qué es normal? Otra vez, entre comillas, enorme, ¿verdad? Pero, digamos, no sé, ¿verdad? Digamos, yo que pasé por un proceso de duelo, me acuerdo que una de las cosas que me consternaba, bueno, creo que sigo un proceso de duelo, que no sé si realmente para mí ha tenido como un fin, que te puedo decir como, bueno, ya, superado tema, pero es como que, ¿qué tanto tiempo está bien, entre comillas, que yo me sienta mal o que yo no pueda bretear o que yo no pueda querer ver a mis amigos, ¿sabes? Como que hasta cierto punto yo empezaba como con una culpa tal vez por decir como, bueno, ya, Pietro, ya, o sea, ¿sabes? Como cuando, pero a pesar de que uno se sentía así, igual no me sentía bien todavía. Y no solo lo he sentido con una muerte, también me acuerdo la primera vez que terminé con una novia de 17 años y, Sí. ¿verdad? Y era Que uno ese, lo deja fatal. ahí fue la primera vez que sentí ese, que uno como se le rompe el corazón, o sea, como Ajá. la presencia fisiológica de un dolor en el pecho y Sí, demás, sí, no puede ser sí. que eso sea real, o sea, me acuerdo de estar anuente a lo sorprendido de decir, oh, ¿es en serio? ¿Es real el sentimiento físico del dolor de Sí, corazón? sí, sí. Y después de un tiempo, igual, yo soy muy práctico, entonces yo decía como, no, ma, ya. Y mentira, por más que yo dijera, ma, ya, seguía Sí. sintiéndome súper mal. Entonces, ¿cómo puede manejar una expectativa del tiempo, relación, duelo? ¿Cuánto tiempo se siente, cambia por persona? Ajá. Yo creo que esta pregunta me encanta que la hagas porque al final y al cabo es algo que todos y todas nos cuestionamos en algún momento. Sin embargo, creo que no hay una respuesta, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, en efecto, es tan diferente. O sea, yo sé que a veces en la calle, ¿verdad? La gente dice como,
al año. O sea, ya al año vos tenés que estar que esa vaina no te duela. O sea, yo he acompañado a personas en procesos de duelo que yo digo, esta vaina tal vez nunca va a dejar de doler totalmente. Y tal vez parte del proceso es que vos aprendas a estar, aunque haya dolor, aunque haya un huequito, ¿verdad? Pero cómo poder ir encontrando una vida valiosa aún con ese huequito que va a ser parte de eso. De nuevo, en temas de tiempos, creo que es como muy, como que va a depender de la persona, ¿verdad? O sea, a mí no me gusta tal vez visualizarlo o evaluarlo, ¿verdad? Con un marco de tiempo en particular, sino más bien quizá lo que yo pensaría, ¿verdad? Para ver qué tanto se está moviendo, qué tan útil está siendo, es cómo pensás, ¿verdad? Cómo lo estás llevando. Hay, por ejemplo, Pietro, la teoría de que existen duelos complejos, ¿verdad? Que ya son duelos, como que vos decís, o sea, se está saliendo como un poquito de lo que puede ser funcional para la persona. El duelo tiene una función, ¿vale? Es incómodo, es desagradable y todo, pero tiene una función. La función es, el duelo como que nos lleva a volver a ver hacia adentro para decir, ok, suave, volvamos a reconstruir lo que sea que se quebró, lo que sea que se cayó, y por eso como que nos ensimismamos mucho, por eso es verdad, como que nos volvemos totalmente hacia adentro, que hasta perdemos incluso energía para hacer otras cosas, porque todos nosotros, ¿no? Está como adentro de nosotros, a ver cómo replanteamos, cómo resolvemos, cómo reconstruimos aquello que perdimos. Esa es la función del duelo. También va a tener otras cosas, por ejemplo, nos va a ayudar a consolidar aquellas relaciones que para nosotros son importantes. A veces nos reacomodan las prioridades, totalmente, ¿verdad? O sea, hay personas que dicen, hey, este proceso fue súper difícil, pero me ha ayudado un montón a valorar más la vida. Entonces, tiene sus funciones, ¿verdad? Pero en el momento, por ejemplo, en el que, no sé si ya han pasado, ¿verdad?, muchísimos meses y tu reacción cuando pensás en eso es exactamente la misma de shock que al inicio, ahí yo digo, opa, esto no se está moviendo, ¿verdad? Y como que ya yo podría plantear que tal vez la cosa hay como que acomodarla diferente. O si es una persona, no sé, que hay una reacción de verdad demasiado intensa, que está desequilibrando mucho, ¿verdad? La persona a nivel fisiológico, por ejemplo, busquemos apoyo. Hay personas a las que les pasa, que esto es muy interesante, que, qué sé yo, que hay una pérdida en un momento de la vida en donde tal vez están reocupados. Pienso, por ejemplo, no sé, y aquí inventando historias, ¿no? Pero en el caso de una pareja, resulta que tienen 2 hijos chiquititos y fallece la esposa. Este va a ser un papá que va a tener que ver cómo hace para darle de nuevo rutina a sus hijos, que va a tener que acomodarse para la parte económica, que va a tener que hacer un montón de cosas que a veces es así como, hey, es que ni siquiera puedo llevar yo mi proceso de duelo, ¿verdad? Porque tengo que ver cómo hago. En situaciones así en particular, digamos, donde la persona tiene que ocuparse o está como con demasiadas responsabilidades a la vez, a veces lo que pasa es como que el duelo se congela, ¿verdad? Como voy y aquí sigo, pero tal vez nunca como que pasaste por ahí, nunca transitaste esos caminitos del duelo. Entonces, ¿qué pasa en algunas ocasiones? Que puede ser años después, o sea, puede ser meses, puede ser años, y cuando digo años, de verdad pueden ser hasta 10 años después, en donde sucede algo, tal vez algún otro duelo o alguna otra cuestión, en donde viene una reacción tremendamente desproporcionada y como que uno dice, suave un toque, o sea, esta reacción como que no es proporcional a lo que pasó. Y puede ser que el duelo como que volvió, ¿verdad? Era un duelo como que estaba medio ausente y pum, cayó en ese momento. Y se empiezan a desencadenar un montón de reacciones que probablemente van a tener que ver con el duelo. Esto es súper interesante. O personas también, y aquí meto otro tema que me encanta, y es, el duelo a veces es tan intolerable, ¿verdad? Que muchas personas a veces recurren a tomar medicación. Yo sé que estoy peleada con los fármacos, vamos, o sea, es que a veces de verdad es lo que se necesita, ¿no? Pero en procesos de duelo particularmente, cuando yo tomo un fármaco, o sea, digamos que yo solo tengo duelo, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de si hay un tema de depresión o si hay un tema de ansiedad, no. Si es específicamente un tema de duelo y yo lo que hago es tal vez utilizar fármacos para anestesiarme un poco, voy también como a ponerle un tapón
al proceso de duelo. Entonces, claro, ya una vez que uno deja la medicación, van a empezar a salir un montón de cosas, una siente que es como abrir la caja de Pandora, y de nuevo, ahí va a haber como un duelo que se reactiva. Después de literal, como que le pusimos un tapón. Entonces, observar este tipo de cosas, ¿verdad? Si el duelo se mueve o no se mueve, me está llevando a hacer cosas que me hacen bien, o más bien estoy dejándome llevar por cosas que aparentemente están bien, enfrascarme demasiado en el teléfono, empiezo a consumir sustancias, pero ya, ¿verdad? Como abusar un poquito de las sustancias, empiezo a aislarme un poquitito más, dejo de hablar con la gente, siento que la vida no tiene sentido, dejo proyectos porque la verdad es que ni siquiera me importan, ¿verdad? Empiezo a sentir como una culpa de que yo fui lo peor y como que aquello no se mueve. Eso para mí es como un mayor parámetro quizá que el tiempo para ver cómo va el proceso de duelo. Claro, sí, qué interesante. Y me relaciono un poco con la idea como de estar en un momento donde uno no puede como atender el duelo. Creo, vamos, a mí me pasó específicamente que eh, eh, en el 2020 nosotros estábamos con un año, ni siquiera, como 8 meses de empezar la empresa. Estamos con el proceso de construcción y, ¿verdad? Todos con ánimo, estamos con un equipo nuevo y pum, pasa esta muerte y fue como, ok, sí, me siento muy mal, pero si pausa ahorita, en este momento, dice, me va todo lo otro. Entonces, fue como un proceso, creo que se me alargó mucho, o sea, puede que ahí siga parte de, en parte por eso, yo creo que porque era como, ok, puedo atenderlo, pero no puedo atenderlo, o sea, no puedo, no, ¿verdad? Tengo que, un montón de cosas que hacer, entonces no puedo dejar de poner la atención a esto por lo otro. Entonces, y sí, creo que eso es, al final creo que esa es la respuesta, que decías como una respuesta, pero la respuesta es, sí es normal que todo el mundo viva una experiencia diferente de tiempo, ¿verdad? Que es a veces lo que uno siente como de culpa, pero mientras se esté moviendo para adelante, ¿verdad? Como que uno no se quede estancado, creo que es donde vos decís como que es donde uno, hay algo positivo, digamos, se está moviendo para algún lado. Claro, o sea, que yo creo que no es un tema de, como mucha gente dice, a los 3 meses ya tenías que haber sacado la ropa, ajá, ¿verdad? O sea, a los 3 meses ya sacaste el lápiz labial del carro porque ya fue, mae, ¿verdad? Y no, a veces o sea, de verdad que todas las personas ocupamos, en serio, tiempos diferentes. Y eso está bien. O sea, si hay personas que en ciertos caminitos se están como moviendo mucho mejor que en otros, no pasa nada. Y algo súper importante es el duelo, y esto para mí es como, no sé, la frase estrella en temas de duelo. El duelo se lleva como va llegando. O sea, yo no puedo pretender comerme tapas en el proceso de duelo, no puedo pretender ya estar allá como si esto no hubiera pasado. Yo no puedo pretender, ¿verdad?, de estar en un punto en el que no estoy. Y a veces esto pasa mucho, como el duelo es tan, no sé, es incómodo, es doloroso, es fuerte, es feo. Una quiere como, ¿verdad?, buscar algo que haga que ya, o sea, ya yo estoy en otro lado, ¿verdad? Y esto a veces lo que hace es generar como un mayor peso en el proceso de duelo. Vieras que hace poco, ayer terminé un libro que me gustó mucho, de un autor que se llama C.S. Lewis, que es el que hizo Narnia y todo, es muy interesante. Pero bueno, este autor tiene muchos libros de duelo, como que había estudiado el duelo, entonces él hizo un libro sobre el duelo. Después, o sea, a los meses, una cuestión así, creo que fue, si no me equivoco, resulta que a la esposa, que literal fue como el amor de su vida, ¿verdad?, tuvo un cáncer muy agresivo y falleció por el proceso de duelo. Entonces saca un libro que se llama Una pena en observación, se llama, en donde él dice, el libro que yo hice de duelo, borre, quite esa vaina porque nada que ver, ¿verdad? Entonces él hace un libro a donde detalla un poco y describe un poco esa vivencia de él en el proceso de duelo. Y me encantó una parte en donde él dice que él en algún momento como que se quedó pegado en donde él quería buscar una estrategia que le hiciera no sentir, ¿verdad? Como que él estaba demasiado estancado en algo que le ayudara o en creer que había una estrategia que no, ¿verdad? Que lo hiciera él nada más no sentir lo que estaba sintiendo. Pero bueno, él después hace como tiene como una metáfora, como una comparación que a mí me gusta mucho porque dijo como que es como ir al dentista, o sea, y cuando vos estás, ¿verdad?, cuando te van a hacerlo el taladro, que suena horrible, ¿verdad?, y uno hasta que es espantoso,
Él dice, ok, vos en la silla del dentista podés agarrarte y patalear y rechazar y todo el tema, o podés, no sé, poner tus manos en el regazo y tratar tanto como puedas de relajar, independientemente de lo que hagas, el taladro taladra igual, ¿verdad? Y parecido es con el proceso de duelo. Por más que uno patalee, por más que uno chille, por más que uno todo, y quiera quitar y patear el proceso de duelo, el duelo tiene que doler. O sea, y es parte de lo que tenemos que pasar. Ahora, el duelo puede doler estando vos solo, estando vos aislada, estando vos haciendo cosas que te pueden hacer daño, o el duelo puede doler acompañado, puede doler con apoyos, puede doler hablándolo, puede doler, o sea, va a doler, pero también tenemos que ser sabios para escoger cómo queremos llevar ese proceso, sabiendo y partiendo del tema de que, como decía el libro, el taladro va a taladrar igual. Ahora, y se ha vuelto viral un par de casos de esto y la gente habla mucho, las mascotas, ¿verdad? Como que creo que en especial nuestra generación empezó a tratar como un poco con más cercanía y de cierta manera más familiar a las mascotas. Y han habido muchísimos casos, como en Twitter, que se hace viral, o sea, alguien como que le escribe al jefe y le pone como, mira, se me murió mi perro, ocupa un par de días y le ponen como, ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿Qué tan real es ese duelo con la pérdida de una mascota? ¿Lo podemos identificar como algo tangible? ¿No es tan serio? ¿Cómo lo ves vos? Es mega real, o sea, es demasiado real. Es como, si a mí se me pierde mi anillo de matrimonio, es que me va a doler un montón. Y es un objeto inanimado. Imagínate una mascota con quien uno tiene un vínculo súper fuerte, ¿no? Y que hay personas que a veces tienen un vínculo mucho más fuerte con una mascota que con otras personas. Y yo creo que lejos de juzgar, ¿verdad? Que si está bien o que si está mal, eso no importa en un proceso de duelo. Lo que va a importar es cómo era ese vínculo para vos y qué tan importante es eso que vos pudiste haber perdido. Entonces, claro, una mascota se vuelve demasiado importante, o sea, se vuelve un miembro más, digamos, yo no sé qué va a hacer cuando a mí se me muera mi perro, ¿verdad? Va a ser una cosa que me agarren, pero es totalmente válido y yo creo que por dicha cada vez se habla más y cada día como que estamos sensibilizándonos un poco más con el tema, pero, pero definitivamente es una pérdida tan real como que se muera otra persona y descalificar o caer, ¿verdad?, en esa insensibilidad, yo creo que tampoco como sociedad nos va a llevar a ningún lado. Es totalmente válido. Y vieras que hay un concepto muy interesante en los temas de duelo, que se le llaman duelos prohibidos a todos aquellos duelos que son como invisibilizados en la sociedad, ¿no? Ahora ya los duelos por pérdida de mascota como que están un poco más, ¿verdad? Ya se habla, digamos, y ya no es tan difícil de concebir para otros. Pero hay muchos duelos prohibidos, desde, qué sé yo, duelo por, no sé, tal vez yo era una tercera en una relación y eso terminó y nadie lo sabía y yo no puedo hablarlo con nadie porque era como que no estaba correcto, entre mil comillas, ¿verdad? Entonces, eso es un duelo prohibido. O duelo por una relación de pareja no reconocida, ¿verdad? Que esos también y cuesta hablarlos. Existen muchos duelos que se invisibilizan un montón. Claro. Y duelo es duelo. O sea, lo fuerte del duelo, digamos, va a depender del vínculo que yo tenía con esa persona, de lo que significaba para mí. Y yo creo que eso va a ser de verdad súper importante. Y lejos del objeto, de la persona o de lo que se pierda, es qué significaba eso para mí. Veámoslo, por ejemplo, no sé, que si estoy pasando por un proceso de cáncer y me tienen que quitar una mama, o me quitan una pierna, o me quitan, mira, con que me quiten el útero, que a veces son cosas que ni siquiera se ven. Y tal vez, no sé, por poner un ejemplo, tal vez yo ni siquiera quería tener hijos, puede ser. Pero aún así, es importante, es parte de, ¿no? Entonces no depende de lo que se pierda, sino más bien de lo que eso significa para mí. Sí, claro, yo me imagino también casos o situaciones donde, no sé, se te muere una expareja
Uf, o, claro. ¿verdad? Y ya tenés un matrimonio nuevo o algo, Ujú, y vos tenés que estar ahí como, di, sí, me duele, pero tal vez no lo puedo demostrar a mi pareja ujú. nueva porque di que va a decir que estaba enamorado todavía de, Ajá, ajá. ¿sabes? Sí, O, se presta para muchas y cosas, qué ¿verdad? complejo, ¿verdad? Porque, di, como dices vos, hay que vivir el proceso, y si lo Ajá, tapas porque es un duelo prohibido o es una situación, entonces exacto. más vas a alargar ese proceso, ¿no? Claro, y hay miles de cosas, o sea, no sé, procesos de aborto, ¿verdad? O sea, que a veces no se habla porque ni siquiera se sabe bien cómo decirlo y porque algunas personas lo califican de cierta forma, entonces no se habla. O tal vez alguien que yo quería, sí, lo metieron a la cárcel. Imagínate toda la connotación que esto puede tener, ¿verdad? Porque la gente va a juzgar y va a decir, pero pucha, duele igual. Es saber que esa persona va a pasar a una condición privada de libertad, ¿verdad? Con todo lo que puede pasar en esas circunstancias y que ya no la voy a tener. Desapariciones, ¿verdad? Que a veces son tan fuertes que uno ni siquiera tiene nombre, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de duelos duelen y también van a doler y creo que vale la pena también que cada uno de nosotros como que nos pensemos, o sea, pensemos que eso existe, que eso se da y que también eso merece ser acompañado. En temas de duelos por relaciones, que es Uh interesante, ¿verdad? ¿Cómo empezás o qué herramientas puedes empezar a utilizar, ¿verdad? -huh. En, en ese proceso de, pongámoslo en el español más creo yo, superar, ¿verdad? Superar a esa persona, esa relación que dejaste. Yo creo que, di bueno, muchos, hay gente que tal vez todavía está con la primera novia o novia que tuvieron, pero muchos, Claro. ¿verdad? Pasamos por ese proceso y yo me acuerdo por lo menos la primera novia que tuve, que fue un desastre, como terminamos de 17, me acuerdo que lo que más buscaba yo en YouTube y en todo lado, y esto era YouTube pre-YouTube de hoy en día, Ajá. era como, ¿cómo supero a esta verdad? Entonces Ajá. di todas las recomendaciones, pero es que más, entonces tiene que ir a buscar otra rápido. Y yo, y verdad, Sí, sí. y después, no me acuerdo, ¿verdad? Un millón de soluciones estúpidas que pueden dar tus Sí, amigos sí, o sea, párate en adolescentes. un pie y brinca 4 veces y... Ajá. Exacto. Eh, primero, cómo entendemos ese tipo de duelo por una relación y luego cuáles son herramientas o protocolos o cosas que podemos empezar a buscar Ajá. para empezar a, como decís vos, a movernos, ¿verdad? Tal vez no vamos a decir a solucionar el duelo, pero a Ujú, movernos en una dirección positiva. ujú. Ese tema es súper interesante porque a veces una ruptura de pareja puede doler hasta más que la pérdida de un ser, por fallecimiento, ¿verdad? Y va a depender mucho del contexto, ¿verdad? De las circunstancias. No es lo mismo que yo pierda, no sé, a mi pareja que estuvimos un año, puede ser a mis 17, a que yo pierda a mi pareja de 40 y tantos, cuando ya teníamos muchas cosas construidas. No es que un duelo valga más o menos que otro, no se trata de eso, pero el contexto, ¿verdad? Y todas las circunstancias que van alrededor de, es lo que un poco va a ir eh, dirigiendo, ¿verdad? Ese proceso de lo como tal. Y me encantó porque dice como un punto que justo quería hablar, y es el tema de que en relaciones de pareja, digamos, cuando hay rupturas, el tema de género afecta, ¿verdad? Afecta montones. ¿Por qué? Porque eh, estamos socialmente más acostumbrados, que de nuevo no está bien ni está mal, es parte de una característica de la sociedad, que incluso entre mujeres una pérdida por una ruptura amorosa haya como más apertura, como, hey, vení, lloralo, todo está bien, vas a ver que vas a salir adelante, pero te vamos a acompañar, ¿verdad? Eso quizás es más común verlo. En hombres, lo que hemos notado es que tiende a minimizarse más. Ma, eso no es nada, no sé, maricón. Venga, con una borrachera se le quita, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, como que a veces se tiende a minimizar mucho el dolor por ese tipo de cosas, ¿verdad? Es menos común y por dicha, de verdad, creo que como sociedad estamos avanzando y ya estamos teniendo mayor apertura para otras cosas. Pero en la calle es muy común esto, ¿verdad? Y eso va a influir también en cómo yo, o sea, en la percepción que yo tengo de si realmente seré ¿verdad? Seré X porque ellos dicen, ¿verdad? O sea, a veces podemos aconsejar un poco mal en estos procesos y yo creo que eso va a acompañar. Ahora, de nuevo, para superar, si utilizamos ese término, ¿verdad? Para elaborar el proceso de duelo por ruptura. Ok, entonces, para uno poder ir elaborando el duelo, tratemos de pensarlo como en los caminos, ¿verdad? Como en los diferentes caminos del duelo.
Entonces, aceptar la realidad de la pérdida. Eso definitivamente va a ser lo primero. ¿Cómo aceptamos la realidad de la pérdida? ¿O qué puede ayudarnos a nosotros, verdad? Como a encajarlo mentalmente. Hablar de lo que pasó. Hablar de lo que pasó, repasar las cosas, tratar como de ponerle palabra a todo eso que vos sentiste en el momento. De verdad, puedes escribir, puedes hablarlo con alguien, puedes hacerlo en canción, ¿verdad? O sea, hasta eso definitivamente va a ayudar como a ir aceptando, ¿verdad? Aceptar la realidad de la pérdida implica que yo en mi día a día vea lo que perdí, ¿verdad? O sea, como ese decir, ay, madre, ya no puedo mandarle un mensaje de buenas noches, ¿verdad? Y eso a veces duele y toca pasar por ahí, pero de nuevo, tal vez puedo hablar con otra persona, ¿verdad? No necesariamente de buscar a una persona para reemplazar, ¿verdad? El vínculo que perdí, sino con algún amigo o alguna amiga que tal vez me pueda acompañar, algún familiar también, como con quien yo pueda desahogarme un poquito. Como les decía, expresar las emociones también va a ser mega importante de la forma que vos puedas hacerlo. Hay personas que llegan a necesitar un proceso de terapia, que no está para nada mal, ¿verdad? Para eso también estamos nosotros, para poder acompañarles en el proceso que sea. Definitivamente creo que es bueno hacerse la pregunta de ¿qué estoy haciendo yo cuando siento dolor? ¿Ok? Porque de qué estoy haciendo yo cuando siento dolor puede marcar si lo que estoy haciendo me está ayudando o, como dicen, están barrielando la cancha, ¿no? Que si, ¿verdad? Estoy tomando más guaro o no, o resulta que estoy oyendo canciones de Sin Bandera, ¿verdad? O qué estoy haciendo para poder procesarlo, de qué personas me estoy rodeando. Hay libros incluso que puedes leer, ¿verdad? Hay uno que recomiendo que es muy interesante, que se llama El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay, es interesante. Hay también pelis que podría recomendar. Mira, tengo muchas y muchos colegas súper buenos también, que a veces ahora está mucho más fácil acceder, ¿verdad?, a un post que nos hable un poquito del tema. Creo que eso también va a ser importante. En la medida de lo posible, tratar de tener una rutina. Eso va a ser importante. No es como que todos los días tengas que hacer exactamente lo mismo, pero vamos a ver, una estructura en tu medio, una estructura física también te va a ayudar a estructurar un poco tus emociones. Entonces, si puedo tener cierta rutina, ojalá pueda también recibir un poquito de sol. Mira, o sea, eso es súper importante, buen bloqueador, pero recibir un poquito de sol y cosas a veces tan básicas como mantenerte hidratado. Trata de comer, o sea, aunque sea poquitos, pero bueno, trata de comer, mantenerte hidratado. ¿Qué recomiendo yo? Si fuera que el sueño se altera de verdad mucho y no estás durmiendo, vamos, yo no puedo pretender que una persona tenga reguladas sus emociones y no duerme. Es como lo más básico. Busquemos apoyo, ¿verdad? Y también va a ser como importante poder regular tanto como se pueda el tema de sueño. Pero yo creo que ese tipo de cosas, ¿no? Que me ayuden como a recolocar, a hablar de lo que pasó. Hay personas, como te digo, que van a ocupar un poco más de ayuda, ¿verdad? Y eso creo que está totalmente bien, es válido, es necesario y lo más responsable que además vos puedes hacer, ¿verdad? Entonces, cuestiónense eso, si lo que están haciendo realmente les ayuda o más bien los está saboteando el proceso y que cada quien pues vaya discerniendo por dónde pueda ir desahogando también un poquito lo que está pasando. ¿Cómo podemos empezar a saber si realmente ya hemos empezado a pasar un proceso de duelo, digamos, y tal vez en el contexto de fallecimiento es un poco, creo que menos de tiempo, porque pues puede llevarlo por mucho tiempo. A lo que me refiero es con una pareja, si te estás metiendo en una nueva relación, pero no sabes si ya pasaste el duelo de la otra, ¿verdad? Como que ahí tal vez pueden revivir ciertas complicaciones. Sí, como que no es lo mejor. Exacto. Pero también no querés quedarte toda la vida esperando a decir, bueno, y no sé si he superado esto o no, y al final nunca
pasas esa página y tal vez encontrás una relación nueva, o verdad. ¿Cómo empezamos a manejar ese entendimiento de que he estado en este camino suficiente tiempo, tal vez nunca me voy a curar por completo, tal vez sí, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo entendemos? Y es curioso porque una vez cae en la tentación de creer que lo que uno siente es eterno, ¿verdad? Y lo que siento es eterno y no se va a quitar, entonces ahí es donde yo me empiezo a desesperar y empiezo de nuevo a hacer cosas que tal vez no me ayudan. Creo que es bueno como también tener paciencia en estos procesos. Digamos que podríamos decir, ¿verdad? Entre mil comillas, que ya nosotros hemos sido capaces de elaborar un duelo cuando podemos hablar de él, de lo que perdí, sin reacciones emocionales tan intensas, ¿verdad? O a donde puedo ponerle palabra a lo que pasé, a lo que viví, a lo que pude aprender o lo que no pude aprender, ¿verdad? Esa relación, creo que eso va a ser como una buena señal. Que si, por ejemplo, yo, no sé, estoy con otra pareja y todavía hablo de la otra persona y me pongo furiosa, ¿verdad? Y me pongo tan furiosa que me desconecto un poco, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, o lloro, ¿verdad? Y se me vienen esos lagrimones y es un desconsuelo, ¿verdad? Como en la panza, como en el pecho. Quizá sea bueno como darle cierto tiempo. ¿Por qué? Porque parte a veces de esas cosas que nosotros podemos hacer para complicar, ¿verdad? Sin darnos cuenta, obviamente, pero que pueden complicar un poco el duelo, es como querer sustituir, ¿verdad? O reemplazar el espacio que aquella persona dejó con otra persona. Y esto pasa, ¿verdad? Incluso tenemos este concepto, ¿verdad? De un clavo saca otro clavo. Que a algunas personas no les sale mal. Y de ahí sí, todo bien. Pero hay personas en donde más bien esto es como jalarse una torta, ¿verdad? O sea, como que no es lo mejor que podemos hacer. Porque si yo me estoy dando cuenta que yo estoy como depositando en la otra persona todas las expectativas y deseos, anhelos que yo tenía con la otra, ojo, ¿verdad? Porque puede ser que no esté tan bien colocado. Porque hasta dónde entonces yo estoy queriendo repetir lo mismo, o sea, literal, llenar exactamente lo mismo, o sea, el mismo huequito. Y vamos, a veces es que no encaja, porque las piezas del rompecabezas son diferentes y es natural que sea diferente. Entonces, sería como, ¿verdad? Ya cuando yo quiero sustituir o cuando me doy cuenta que estoy queriendo como exactamente lo mismo con la otra persona, tal vez haya como que bajar las revoluciones, ¿verdad? Porque puede ser que algo no esté como también ordenado, claro, también elaborado en ese sentido. Hay otra que acabo de pensar que es, y creo que empieza a pasar en diferentes etapas de la vida, pero es como con los amigos. Y creo que, no sé, digamos, hay un punto, digamos, si uno, no sé, estuvo en el cole, se fue a la universidad en otro lado y dejó a estos amigos, o empezás a, no sé, ya estás más grande y tal vez tus prioridades se distanciaron mucho a las prioridades de tus amigos. Ajá. Y vos tenés unos intereses y tus amigos tienen otros y ya no conectas tanto. Yo creo que ahí hay un tipo de duelo, ¿verdad? Como, sí, como sí. En esas perdemos, pero no siempre es negativo porque a veces uno ocupa crecer, ¿verdad? En dejar eso. Es adaptativo, total. ¿Cómo pensás sobre ese en amistades y relaciones interpersonales que tal vez no son de pareja, pero que son como de... Sí, pero pasa full, o sea, a mí me pasó mucho porque yo también viví fuera de Costa Rica como por 2 años, ¿verdad? A mis 20, ¿qué fue? 25, una cuestión así. Y para mí fue súper raro regresar porque yo decía que el tiempo siguió. Pero entonces regresé y un montón de gente tenía hijos. Y un montón de gente había terminado. Y un montón de gente había, ¿verdad? Y aquello fue como un torbellino, ¿verdad? Como interesante, como que por lo menos a mí me costó, se los juro, como 1 año ya yo decir, ok, tengo los 2 pies en Costa Rica, esta es una nueva realidad y como ir... O sea, es muy curioso, ¿verdad? Y esto pasa porque sí, ¿verdad? Ya más cuando uno pasa un montón en la etapa de los 20, 30 para mucha gente, en donde de verdad a veces uno, o sea, los caminos de verdad se separan un montón, ¿verdad? Muy al estilo de Rápidos y Furiosos, ¿verdad? Al final, en cuanto los caminos se separan. A veces es muy difícil porque tal vez tenía amigos que eran full de fiesta, pero ya estos amigos de fiesta tienen otras responsabilidades y otros intereses y no está mal, o sea, está bien porque tal vez yo me voy por otra ruta y también está bien, pero duele, ¿verdad? Y a veces cuesta mucho y a veces
es un duelo que no está como tan validado, o sea, como que uno dice, y no sea inmaduro, ¿verdad? O sea, todos pasamos por eso, y como que por el hecho de que todos pasamos por eso, quiere decir que entonces no me tiene como que costar, de no, ¿verdad? O sea, también se vale de que las amistades tengan rutas diferentes, igual date chance para sentir. O sea, yo creo que de verdad lo mejor que podemos hacer en estos procesos es no presionarnos o no comprar esos deberías. Es que vos deberías estar feliz de lo que le pasó, ¿verdad? O vos deberías estar contenta, o vos deberías ir por ese mismo camino. Y no, o sea, todos tenemos caminos diferentes. Eso no va a implicar que no nos duela, ¿verdad? Pero es un poco como estas crisis del desarrollo, ¿verdad? Que te contaba. Sí, todos vamos a pasar por ahí. Mientras más pronto validemos que está bien que nos sintamos así, menos peso vamos a tener en estos pequeños procesos o grandes procesos de duelo como tal, ¿verdad? El resistirse al dolor, el resistirse a ese cambio o a tener apertura, lo que va a hacer es como colocarte más peso encima, ¿verdad? O sea, siempre me gusta ver estos procesos de duelo que son como una bola gigante, pesada, ¿verdad? Espantosa, que no quiero cargar, pero bueno, que es diferente que yo lleve ese duelo, o sea, o esa pelota gigante en mis espaldas, ¿verdad? A que yo la lleve en un carrito al frente mío. Claro. Pesa igual, pero el tema es también cómo vos aprendas a llevarlo y que si en un punto de tu vida, ¿verdad? Estás topando con que estás rodeado tal vez de personas que tienen situaciones de vida diferente, porque iba a pasar, y no está de más también buscar otros espacios, ¿verdad? No necesariamente ya terminar la relación con ciertas personas, pero que sí es bueno de que vos tengas espacios con personas con las que te sientas cómodo, te sientas cómoda, lejos de, o sea, sin juzgar si está bien, si está mal, si, ¿verdad? Es como, date el espacio de sentir y de ver qué es lo que necesitas. Así es más fácil que elabores estos procesos. Sí, a mí me ha pasado varias veces que no me doy cuenta de que estoy como sufriendo por la pérdida de una relación o algo hasta mucho después, porque estoy tan emocionado por pasar una nueva etapa. Entonces, digamos, no sé, me estoy graduando de la universidad y estamos pasando de ciudad donde estamos viviendo y vamos a ir a vivirnos juntos, vamos a Valor y yo, y un momento a otro me levanto una mañana y me doy cuenta, ay, mis compas y mi vida que tenía en este lugar, y empiezo con esa nostalgia abrumadora, ¿verdad? De sí. Qué era lo que tenía en ese momento y qué bonito lo que viví, ¿sabes? Y me pega, pero me pega... En la cara. Ajá, y 3 meses después, ¿sabes? O sea, y eso ha sido como... Porque a mí lo que pasa es que yo me emociono mucho por lo que viene, sí. ¿Sabes? Y entonces no conciencio todo, eso es un cambio que sí, sí, me huevo, y chao, man, nos vemos, pero nos vamos a ver mucho. Pero cuando te das cuenta que tal vez no tanto, y la vida cambió, y después tu amigo ya se acaba de casar y se compró una casa y se fue por allá y todo cambió y un momento dice, madre, no, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Es loquísimo. O sea, y a mí de verdad que me pasó un montón eso. A mí me pasó como, mi mejor amiga se casó y yo no estaba, ¿verdad? Otra amiga por ahí tuvo bebés y yo no estaba, ¿verdad? Y he estado del otro lado he vivido situaciones súper importantes y esa persona no está, ¿verdad? Y yo creo que es curioso porque sí, como vos decís, muchas cosas uno las ve como en retrospectiva, ¿verdad? Como que ya hasta que pasa uno dice, suave. Es como, es súper raro, pero yo a veces lo veo como un atardecer, o sea, cuando vos te das cuenta ya, uno dice, uy, suave, ¿verdad? O sea, es curioso cómo uno tiene esa nostalgia a veces como de tal vez no ser tan capaz de saborear lo que sucede. De ahí que es tan importante también practicar un poco esa atención plena, ese poder estar aquí en el presente con lo que es importante para mí. Pero bueno, creo que ese tipo de cosas, ¿verdad? De volver a ir para atrás y decir, pasó un torbellino por acá, es parte de la vida. Y también es importante, ¿no? Y por ahí un duelillo, del que no hemos hablado tal vez, pero el duelo por envejecer. Claro. Que ese es también un tema, ¿no? Que nos cuesta mucho a muchas personas, a otros se les hace facilísimo, pero darnos cuenta de que la vida pasa, que mi cuerpo cambia, que mis personas queridas cambian y tragarlo no siempre es fácil. ¿Ves? Para mí, ahora que mencionaste eso,
no ha sido tanto mi proceso de envejecimiento, aunque ahora ya casi el año entrante cumplo 30, entonces es como que lo veo ahí, pero no lo estoy sintiendo tanto. Lo que me han golpeado es ver a mis familiares envejecer. Ya. Entonces, digamos, ver a mi tata cumplir 62 años. Raro, pesado. Sí, sí. Fuertísimo. Sí, sí. O sea, y a pesar de que él, o sea, él no se ve como una persona de 62 años, o sea, actúa, o sea, si uno dijeras que edad parece, actúa y tiene 50, 40 y pico. Es un más súper fuerte, tiene un montón de varas, es súper activo, bretea todos los días, pero al fin y al cabo tiene 62 años, o sea, eso no se lo quita el tiempo, ¿verdad? Claro. O mis tíos abuelos, que eran estos finqueros súper toscos, no sé qué, que ya tienen 70 y pico. ¿Sabes? O pronto a cumplir 80. Y entonces, a pesar de que nadie está muriendo, todo el mundo está bien, todo el mundo está ahí, claramente... ya la ves venir. Exacto. Y puede que sean 10 años, 20, 30, pero igual a veces siento como cierto peso ahí por ver a mis familiares envejecerse. No tanto por mi envejecimiento, pero por el de mis familiares. Sí, y esto es súper interesante porque sí, a veces podemos nosotros experimentar un proceso de duelo anticipado, ¿verdad? O sea, cuando ya sabemos que la cosa, ¿verdad? Como que ahí viene, ¿verdad? Como que la muerte tal vez está ahí respirando en el cuello de alguna persona. Podemos empezar a experimentar un proceso de duelo antes. El experimentar un proceso de duelo anticipado no va a quitar que si llega la pérdida no te va a doler, ¿verdad? O sea, de fijo te va a doler igual, pero estos procesos de duelo anticipado tienen, a mí me gusta verlo como una ventaja. Te voy a poner un ejemplo. Justo esto que vos estás contando me pasó a mí, o sea, no me pasó, me ha venido pasando durante un cierto tiempo porque vieras que mi abuelita, con la que yo me crié, o sea, es decir, yo vivía en la misma casa con ella, ¿verdad? Para que dimensionemos que ella era la que me daba el chocolatito en la mañana cuando yo me iba a la escuela. Lulú se llama, bueno, Luz, pero le decimos Lulú. Lulú hace ya, no sé, 10 años, quizá un poco más, ha estado con un proceso de Alzheimer, ¿verdad? Somos recontra cercanas. Pero bueno, les cuento que este último año la cosa se ha puesto mucho más complicada, ¿verdad? Y yo de vez en cuando la cuido en las noches, ¿verdad? Porque ella ya no puede dormir sola. Pero el domingo pasado, o sea, de antier para ayer, estuve buena parte del día con ella, o sea, casi todo el día. Y me pegó en la cara. Horrible. Porque por más que yo la veo frecuente, ya ella no puede hablar, ¿verdad? Y le pasa algo que a veces le pasa a muchas personas que tienen Alzheimer, que es de los síntomas más difíciles de manejar, es que se desregula mucho emocionalmente. Entonces pasa enojada todo el tiempo, ¿verdad? Y pasa enojada en la casa, y pasa enojada afuera, y pasa enojada por todo. Entonces se vuelve como muy difícil de manejar en muchas cosas, ¿verdad? Y ya ni siquiera usa palabras, o sea, antes usaba palabras que no tenían sentido, ahora es que ni siquiera, o sea, usa ¿verdad? Entonces como que ni siquiera se entiende lo que dice. Y justo de verdad el domingo como que yo sentí que ya la cosa estaba como, o sea, como que siempre he tenido en cuenta que ella probablemente va a fallecer pronto. Pero bueno, lo mismo dije el año pasado y lo mismo dije el año antepasado, ¿verdad? Entonces, antier yo dije como, no sé cuánto tiempo va a pasar y no sé qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Sabiendo que es tan importante. Pues eso también es un proceso de duelo anticipado, ¿verdad? Y me confronta a mí misma también con mi proceso de muerte, como decir, pucha, si en este momento me llega a mí, porque me va a llegar, no sé cuándo ni cómo, pero bueno, si en este momento me llega a mí, por dicha creo, yo por lo menos al día de hoy, ¿verdad? 16 de julio, puedo decir, bueno, si me llega, me llegó. Pero qué fuerte, ¿verdad? Como esto confronta y cómo pienso, o sea, que yo incluso le digo a mi esposo, es que yo no sé qué voy a hacer, o sea, yo no sé qué me va a pasar, no sé si me voy a descocherar un toque o no, pero bueno, es parte también del combo, ¿verdad? Y en el momento en el que vos amás tanto a una persona, pues sí, o sea, la vida no es solo aprender a decir hola, sino también a decir adiós. Y qué bueno que hablemos de estos temas, porque poder prepararnos hasta para esas despedidas, ese duelo anticipado nos permite eso, nos permite a veces despedirnos, nos permite a veces poder decir, mira, muchas gracias, mira, perdón, adiós, nos permite como cerrar ciertas cosas, ¿verdad? Que a ratos
pueden hacer que cuando suceda, tal vez no es que el duelo no duela, sí va a doler, pero no quedes, o sea, que sea menos complicado de llevar, porque sentís que hiciste ver a todo lo que estaba en tus manos. Y esa es una ventaja que otros tipos de duelos tal vez no permiten. Claro, sí, yo siento que en la capacitación el reconocimiento de la mortalidad y el hecho de que va a pasar y que entre más conectado estés con esa realidad, creo que más podés dimensionar y la experiencia del duelo se diferencia mucho. Como te decía, lo viví con personas que tal vez han sido personas que pasan muy en el tabú de la muerte, no, de las cosas no hablamos, y son las personas que, por lo menos en mi experiencia, más se les colapsó el mundo, ¿verdad? Además, cuando es algo inesperado, ¿verdad? En mi caso, mi mamá murió muy joven de un domingo a miércoles, o sea, literal. Y entonces creo que ahí es donde realmente te confrontas con, puede pasar mañana, puede pasar hoy. Hoy puede ser el último día de mi vida y no sé, me levanté y, ¿verdad? Y literal, o sea, cualquier cosa puede pasar. Eh, y creo que a veces, como decís vos, si uno logra tener no vivir un estado constante de duelo anticipado, tampoco me imagino que eso es bueno, pero sí tener una conexión con la realidad tangente de que uno es mortal y pues va a pasar y le va a pasar a tus familiares y creo que ahí es donde tal vez uno puede empezar a vivir y cuando pase tener una expectativa, por supuesto que te va a golpear, como decís vos, me imagino, pero me imagino que también, como decís, puede que lo pueda manejar con cierta dimensión. Sí, sí, como que ayuda a tomar perspectiva de ciertas cosas, ¿verdad? Y de nuevo, o sea, no sé, ya si vos querés tener una perspectiva muy nihilista de la vida, ¿verdad? Y que no está mal. Pero bueno, tener un contacto, poder hablar de la muerte, poder hablar de las pérdidas, poder hablar de los duelos, es ya empezarnos a trabajar nosotros, ¿verdad? Y de nuevo, lejos de que esto nos sirva para desesperanzarnos y decir, ¿para qué nada? No, ya no quiero nada. Que puede pasar, ¿vale? Y en situaciones de duelo a veces es mucho más probable que uno se le pierda el sentido de las cosas totalmente. Puede pasar, pero la idea es también presentar esta perspectiva de que, bueno, aún con eso podemos aprender a vivir con una vida que valga la pena ser vivida, ¿verdad? Y podemos, o sea, ¿cómo poder aprovechar estas preguntas existenciales, este tema de la muerte también para vivir hoy y para estar presente lo más posible, ¿verdad? Que también, de nuevo, y para eso estamos muchos profesionales, para poder acompañar en estos procesos, porque sí, a veces como que las cosas se nos pueden perder de vista y está bien, o sea, todos tenemos y todas tenemos que pasar por procesos en donde se nos desacomodan las cosas, porque es parte de crecer. La idea es que también estos procesos de crisis, de duelo fuerte, podamos utilizarlos de alguna forma como un pequeño trampolín, aunque sea, ¿verdad? Para ver cómo crecemos nosotros y cómo enfrentamos las cosas, no solamente vivir por vivir, ¿verdad? Sino también porque hay muchas cosas que hacen que puedan valer esos momentos de pena que de nuevo no van a ser eternos, que se pueden sentir como eternos, pero no van a ser eternos. Si alguien quisiera hablar con vos de estos temas, ¿cuál es la mejor manera de encontrarte? Bueno, pueden seguirme en Instagram como psiconcología.sofiavalerio. Ahí están también todos mis contactos, con demasiado gusto les puedo ayudar. También al número 8607 860, sorry, es que me lo aprendí. Lo ponemos en la descripción también. Sí, no sí, problema. o sea, yo me lo aprendí raro, pero bueno, es 860-760-71. Esa Súper. fue la forma en que me lo aprendí. Pero de verdad, mi nombre es Sofía y estoy de verdad para acompañarles en estos procesos. Muchísimas gracias, de verdad, creo que es una conversación densa, pero Ya. espero pues que ayude o que por lo menos le dé una buena forma de pensar al respecto de estos temas a todo el mundo. Sí, sí, ojalá que no sea la primera, se me pasó súper rápido, entonces de verdad demasiadas gracias, Pietro, por el espacio y a todos y todas, hablemos de esto, es súper importante.